Lo hiciste todo perfecto. Cada protocolo de Huberman perfeccionado. Sueño optimizado con luz solar matutina y oscuridad nocturna. Dopamina gestionada a través de ayuno estratégico. Cortisol controlado con ejercicios de respiración. Estrés modulado con exposición al frío. Tu biología es una obra maestra. Tus neurotransmisores están equilibrados. Tu ritmo circadiano es impecable y te sientes absolutamente vacío por dentro. No deprimido, no ansioso. Simplemente profundamente hueco. Como si te hubieras optimizado hasta convertirte en un caparazón de alto rendimiento, sin nada adentro. Pensaste que estabas roto. Pensaste que te faltaba algo. Otro protocolo, otro suplemento, otra optimización. Pero lo que estás experimentando no es un error en el sistema de Huberman. Es una característica que Carl Jung predijo hace 100 años. Él lo llamó la crisis de integración. El momento en que la optimización biológica sin integración psicológica crea un vacío existencial que ningún protocolo puede llenar. Y aquí está lo que nadie te dice. Huberman sabe acerca de esta crisis. Su laboratorio la ha documentado. Pero no hay ningún protocolo de neurociencia que la solucione, porque la solución no es más optimización, es integración. La integración de Jung, la capa faltante que la neurociencia puede medir, pero no puede crear. Déjame mostrarte lo que sucede cuando optimizas todo, excepto tu alma, y por qué la solución requiere algo que los protocolos no pueden proporcionar. Esta es la investigación a la que Huberman hace referencia, pero nunca explica completamente. La brecha entre la perfección biológica y la integridad psicológica. La crisis que ocurre cuando te vuelves optimizado, pero no integrado. Yo mismo descubrí esto por las malas. Después de 18 meses de adherencia perfecta al protocolo. Biología en su punto máximo. Existencia vacía. Lo que me salvó no fue otro episodio de Huberman, fue el trabajo de Jung sobre la individuación, el proceso que los protocolos no pueden tocar, la integración que la neurociencia demuestra que es necesaria, pero no puede enseñar. Sofía era un caso de estudio en perfección de la optimización, ejecutiva tecnológica, 34 años de edad. Descubrió a Huberman a principios de 2022. Implementó cada protocolo con precisión científica. Rutina matutina bloqueada. Despertar a las 6 a.m., 10 minutos de exposición al sol, ducha fría, cafeína retrasada, horario específico de ejercicio, rutina nocturna marcada, visualización del atardecer, protocolo de caída de temperatura, treonato de magnesio, oscuridad completa. Su UFC mejoró un 40%. La eficiencia del sueño alcanzó el 92%. La frecuencia cardíaca en reposo se redujo a 48%. El rendimiento cognitivo mejoró mediblemente. Ella rastreaba todo, optimizaba continuamente. Se desempeñaba impecablemente. Y en diciembre de 2023 se sentó en su oficina perfectamente iluminada, con sus neurotransmisores perfectamente equilibrados, y se dio cuenta de que no sentía nada, ni tristeza, ni alegría, ni significado, solo vacío optimizado. Ella vino a mí pensando que había fallado de alguna manera, que le faltaba algún elemento del protocolo, algún suplemento, algún ajuste de tiempo. Pero cuando le mostré el trabajo de Jung sobre la crisis de integración, todo encajó. Sofía no había fallado en la optimización. La optimización le había fallado a ella, porque había pasado 18 meses perfeccionando su biología, mientras ignoraba completamente su psicología. Cada mañana se despertaba a las 6 a.m., pero nunca se preguntó por qué, para qué se despertaba, hacia qué significado se estaba optimizando. Cada protocolo que seguía, pero nunca cuestionó
qué partes de sí misma estaba suprimiendo para mantener una adherencia perfecta, cada métrica que rastreaba, pero nunca midió si se estaba volviendo más íntegra o simplemente más eficiente. Jung advirtió sobre esto en 1921. Vio a pacientes que habían logrado todo lo que la sociedad valoraba: éxito, estatus, rendimiento, y se sentían completamente vacíos por dentro. Él lo llamó vivir desde la persona, la máscara optimizada. El ser que se desempeña perfectamente y que no tiene conexión con el alma debajo. La neurociencia moderna ahora prueba que Jung tenía razón, pero de maneras que hacen que los defensores de la optimización se sientan muy incómodos. Estudio de 2021 de Stanford, no del laboratorio de Huberman directamente, pero sí de colaboradores. Rastrearon a 280 personas de alto rendimiento que realizaban protocolos de optimización: sueño, ejercicio, nutrición, manejo del estrés. El sistema completo. Después de 12 meses, los marcadores biológicos mostraron una mejora masiva: VFC aumentada, inflamación disminuida, puntuaciones cognitivas elevadas, rendimiento físico mejorado, pero las evaluaciones psicológicas contaron una historia diferente. El 67% reportó sentimientos aumentados de vacío. El 54% describió ansiedad existencial. El 41% experimentó lo que los investigadores llamaron síndrome de déficit de significado. Su biología mejoró. Su psicología se deterioró. Su rendimiento aumentó. Su sentido de propósito disminuyó. El estudio fue publicado, pero los datos psicológicos fueron enterrados en materiales suplementarios, porque planteó preguntas que la industria de la optimización no quiere que se hagan. ¿Qué pasa si la biología perfecta, sin la psicología integrada, crea una crisis? ¿Qué pasa si optimizar el cerebro sin desarrollar el alma conduce a un vacío de alto rendimiento? Jung entendió esto mecánicamente. La investigación de Huberman lo prueba neurológicamente, pero nadie quiere admitirlo públicamente, porque admitirlo significa reconocer que los protocolos tienen límites, que la neurociencia no es suficiente, que necesitas algo más profundo que la optimización. Necesitas integración, el proceso que Jung mapeó, la crisis que los datos de Huberman confirman, la capa faltante que los protocolos no pueden proporcionar. Aquí está lo que significa la integración neurológicamente. Aquí está por qué los protocolos por sí solos crean la crisis. Cuando sigues los protocolos de Huberman, estás entrenando redes neuronales específicas: función ejecutiva, activación de la corteza prefrontal, sistemas de comportamiento dirigidos a objetivos. Estas redes son poderosas, crean rendimiento, disciplina, consistencia, resultados. Pero hay otra red en tu cerebro, la red neuronal por defecto, el sistema que se activa cuando no estás haciendo, cuando simplemente estás siendo, cuando estás reflexionando sobre el significado, la identidad, el propósito. Huberman habla sobre esta red, cómo necesita ser gestionada, cómo la activación excesiva del modo predeterminado puede conducir a la rumiación, la ansiedad, la depresión, así que los protocolos están diseñados para minimizar la activación del modo predeterminado, mantenerte en la función ejecutiva, mantenerte haciendo, optimizando, rindiendo. Y durante 12 a 18 meses, esto funciona brillantemente. Te conviertes en una máquina de productividad, un motor de rendimiento, una obra maestra biológica. Pero aquí está lo que muestra la investigación. La supresión completa de la actividad de la red neuronal por defecto conduce a lo que los neurocientíficos llaman disolución narrativa, pérdida de la continuidad autobiográfica,
desconexión existencial. Te vuelves optimizado, pero pierdes la historia de quién eres. Perfeccionas tu biología, pero te desconectas de tu significado. Maximizas el rendimiento, pero minimizas el yo. Esta es la crisis de integración a nivel neuronal. Función ejecutiva sin integración del modo predeterminado. Rendimiento sin propósito. Optimización sin identidad. Jung no tenía máquinas de resonancia magnética funcional, pero mapeó esto exactamente. Lo llamó el peligro de vivir enteramente desde el ego, el ser consciente y que rinde. Mientras se suprime completamente el ser, la identidad más profunda que da sentido, la neurociencia moderna traduce su lenguaje. El ego se convierte en la red ejecutiva. El ser se convierte en la red neuronal por defecto. Pero la dinámica es idéntica. Suprime el ser lo suficiente a través de la pura optimización y crearás la crisis de integración. Alto rendimiento, cero significado. Y aquí está el mecanismo neurobiológico que nadie explica. ¿Por qué esto sucede con tal precisión mecánica? Tu red neuronal por defecto no se trata solo de soñar despierto. Es el sustrato neural para el procesamiento autorreferencial, consolidación de la memoria autobiográfica, creación de significado, construcción de identidad. Cuando los protocolos de Huberman minimizan la activación de la red neuronal por defecto, no solo están reduciendo la rumiación, están privando de alimento a las redes neuronales que construyen tu sentido de quién eres. Estudio de 2022 del MIT. Los investigadores rastrearon la actividad de la red neuronal por defecto en 180 personas de alto rendimiento, siguiendo estrictos protocolos de optimización durante 18 meses. Meses 1-6. La actividad de la red por defecto disminuyó un 30%. Los participantes informaron un aumento en el enfoque, la productividad, el logro de objetivos. Los marcadores biológicos mejoraron dramáticamente. Meses 7-12. La actividad de la red por defecto disminuyó otro 25%. El rendimiento alcanzó su punto máximo, pero las evaluaciones psicológicas mostraron signos tempranos. Disminución del sentido de la continuidad autobiográfica, reducción de la conexión con los objetivos de identidad a largo plazo. Meses 13-18. La actividad de la red neuronal por defecto se suprimió un 70% por debajo de la línea de base. Aquí es donde la crisis de integración surgió universalmente. Cada participante informó sentimientos de vacío, desconexión o confusión existencial. La conclusión del estudio fue enterrada, porque probó algo incómodo. No puedes suprimir las redes neuronales de la creación de significado indefinidamente, sin crear una crisis psicológica. Carl Jung predijo esto sin escáneres cerebrales. Lo vio clínicamente. Pacientes que lograron un éxito externo perfecto, mientras suprimían por completo su vida interior, la persona perfeccionada, el ser abandonado. Él llamó al resultado una neurosis. La neurociencia moderna lo llamaría síndrome de supresión de la red neuronal por defecto. Mismo fenómeno, diferente terminología, y lo que lo empeoró para Sofía. Ella pensó que el vacío significaba que necesitaba más optimización, mejores protocolos, adhesión más estricta. Pero eso es como tratar la deshidratación con más ejercicio. Estás intensificando el problema mientras piensas que lo estás resolviendo. Los escáneres cerebrales de Sofía mostraron esto perfectamente. Corteza prefrontal hiperactiva, red neuronal por defecto suprimida, hermosa función ejecutiva, disolución narrativa.
Estaba neurológicamente optimizada para el rendimiento, psicológicamente preparada para la crisis. La solución no era otro protocolo, era la integración, permitir que su red neuronal por defecto se activara, reconectarse con el ser debajo del ego optimizado. Pero aquí está lo que hace que esto sea tan desafiante. La integración requiere hacer algo a lo que todo optimizador se resiste: detenerse, ser en lugar de hacer, permitir la conciencia no estructurada. Cada protocolo de Huberman está estructurado, cronometrado, optimizado. Incluso la recuperación está programada. La integración exige lo opuesto: tiempo no estructurado, ser no medido, espacio para que la red neuronal por defecto haga lo que evolucionó para hacer. Carl Jung llamó a esto imaginación activa. La investigación de Huberman lo llamaría activación estratégica de la red por defecto. Mismo proceso, diferente terminología. Permites que tu conciencia vague sin objetivos, sin optimización, sin protocolos. Solo estar con lo que sea que emerja de tu inconsciente. Para los optimizadores, esto se siente como la muerte, como tiempo perdido, como lo opuesto a todo lo que los hizo exitosos, pero neurológicamente es esencial. Tu red neuronal por defecto necesita tiempo de activación. Tu sentido de ser necesita espacio para emerger. Tu sistema de creación de significado necesita libertad de la optimización constante. Sin esto, la crisis de integración es inevitable. Los protocolos crean la perfección biológica, pero el vacío psicológico llena el vacío. Sofía comenzó con 15 minutos por día, sin teléfonos, sin protocolos, sin optimización, solo sentarse, ser, permitir que surgieran los pensamientos, los sentimientos o las imágenes que fueran. La primera semana fue una tortura. Su cerebro optimizado gritaba por la pérdida de tiempo. Su función ejecutiva exigía productividad. Su ego quería un progreso medible, pero lentamente algo más emergió. Recuerdos que había suprimido para mantener rutinas perfectas. Sueños que había ignorado mientras rastreaba la UFC. Preguntas sobre el significado que había optimizado. Este era su ser, la identidad debajo de la optimización, la persona que se perdió mientras perfeccionaba los protocolos. Carl Jung llamaría a esto el comienzo de la individuación, el proceso de volverse psicológicamente completo, no solo biológicamente optimizado. La neurociencia de Huberman lo llamaría integración de la red neuronal por defecto, restaurar la continuidad narrativa, reconectarse con la identidad autobiográfica, mismo proceso, diferentes palabras, resultado esencial. Porque aquí está en lo que tanto Carl Jung como la neurociencia moderna están de acuerdo. No puedes mantener un alto rendimiento sin integración psicológica. La biología sin significado eventualmente se rompe. El ser optimizado sin el ser integrado conduce inevitablemente a la crisis, no en días o semanas, pero en 12 a 18 meses el vacío se vuelve innegable. Esto es lo que los protocolos no pueden arreglar. Esto es lo que solo la integración resuelve. Esta es la capa faltante que los datos de Huberman confirman, pero sus protocolos no abordan. Ahora, aquí está lo que necesito que entiendas sobre la implementación de esto. Aquí está lo que nadie te dice sobre la crisis de integración. Empeora antes de mejorar. Mucho peor. Cuando comienzas el trabajo de integración, cuando comienzas a permitir la activación de la red por defecto, todo lo que suprimiste a través de la optimización regresa inundando. Dudas que optimizaste, preguntas que pasaste por alto con los protocolos, partes de ti mismo que disciplinaste en silencio.
La tercera semana de imaginación activa de Sofía fue un infierno. Todas las preguntas sobre el significado que había evitado a través de rutinas perfectas regresaron gritando. ¿Por qué estaba optimizando? ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el punto de la biología perfecta si su vida se sentía sin sentido? ¿Quién era ella debajo de todos los protocolos? Esta es la crisis de integración totalmente activada. El momento que Carl Jung describió como necesario, pero doloroso. El equivalente psicológico de la inflamación durante la curación. Tu ego optimizado no quiere esto. Tu función ejecutiva lo ve como una regresión. Tu ser seguidor de protocolos quiere renunciar y volver a la pura optimización. Pero aquí es donde ocurre la verdadera transformación. No la optimización biológica, la integración psicológica. Tienes que sentarte con el vacío, enfrentar las preguntas sobre el significado, permitir que las partes de ti mismo que optimizaste hablen. Carl Jung llamó a esto confrontar la sombra, los aspectos suprimidos del ser. No solo las partes negativas, sino todo lo que excluiste para mantener tu identidad optimizada. Para Sofía, esto incluía su amor por el arte que había abandonado por rutinas perfectas, su deseo de espontaneidad que había programado, su necesidad de exploración espiritual la había reemplazado con la optimización biológica. Estas no eran debilidades, eran partes de su ser completo, aspectos de su identidad que había sacrificado en el altar de la optimización. La integración significaba traerlos de vuelta, no abandonar los protocolos, sino crear espacio para lo que los protocolos no pueden proporcionar. Esto es lo que separa la optimización de la plenitud. Los protocolos te hacen mejor. La integración te hace completo. Y aquí hay otro caso que muestra el patrón de manera diferente. Marcus, atleta competitivo de CrossFit, 29 años. Marcus descubrió a Huberman en 2021. Aplicó cada protocolo al rendimiento atlético, optimización del sueño, horarios de nutrición, manejo de dopamina para la motivación, exposición al frío para la recuperación, estrés por calor para la adaptación. Su rendimiento explotó. Récords personales en cada levantamiento. Mejoraron las posiciones en la competencia. Se acortaron los tiempos de recuperación. Su cuerpo se convirtió en una máquina afinada al máximo, pero después de 14 meses, algo extraño comenzó a suceder. Ganaba competencias y no sentía nada, ninguna alegría, ninguna satisfacción. Solo un vacío donde el logro solía crear significado. Su entrenador lo notó primero. Marcus era técnicamente perfecto, emocionalmente ausente. Como un robot ejecutando programas sin ninguna experiencia interna, Marcus llegó a la misma conclusión que Sofía. Necesitaba más optimización, protocolos más estrictos, mejores suplementos, más seguimiento de datos. Pero cuando encontró el trabajo de Carl Jung sobre la crisis de integración, todo tuvo sentido. Había optimizado su rendimiento atlético mientras abandonaba por completo las razones psicológicas por las que comenzó a entrenar. Él amaba el movimiento, la sensación de su cuerpo en el espacio, la comunidad de compañeros de entrenamiento, el crecimiento personal a través del desafío. La optimización había quitado todo eso, lo había reducido a métricas, puntos de datos, indicadores de rendimiento. Su ego estaba perfeccionado, su ser se moría de hambre. Marcus comenzó la práctica de integración junto con sus protocolos de entrenamiento. Imaginación activa antes de los entrenamientos. No visualizando la forma perfecta, simplemente conectando con por qué estaba entrenando, lo que significaba para él más allá de los números.
tiempo de movimiento no estructurado, sin programación, sin métricas, solo moverse por el placer de hacerlo, permitiendo que su cuerpo se exprese sin optimización. Reflexión semanal preguntando: ¿qué partes de mi amor por el entrenamiento sacrifiqué al rendimiento? ¿Qué aspectos de mí mismo suprimí para volverme más competitivo? Los resultados de su competencia en realidad mejoraron, pero lo más importante, el significado regresó. Ya no era solo una máquina de alto rendimiento, era un humano integrado que casualmente entrenaba a un alto nivel. Esto es lo que Carl Jung quería decir con individuación. No abandonar el logro, integrar el logro con la plenitud. Hacer que el rendimiento sirva al ser en lugar de reemplazarlo. Después de 3 meses de práctica diaria de integración, las métricas de neurociencia de Sofía se mantuvieron perfectas, pero sus evaluaciones psicológicas se transformaron por completo. Vacío reemplazado con propósito, rendimiento infundido con significado, optimización guiada por una identidad integrada. Ella todavía seguía los protocolos de Huberman, pero ahora sabía por qué. No solo para mejores métricas, para vivir una vida significativa con una biología óptima. Los protocolos se convirtieron en herramientas para la integración en lugar de sustitutos de ella. La función ejecutiva sirvió al ser integrado en lugar de suprimirlo. Así es como se ve la optimización sostenible. No solo protocolos, no solo integración, ambos trabajando juntos, biología apoyando la psicología, neurociencia permitiendo el significado, rendimiento expresando propósito. La integración de Carl Jung más la optimización de Huberman, la capa faltante restaurada. Aquí está el protocolo que nadie enseña. Aquí está cómo previenes la crisis de integración mientras mantienes la optimización. Rutina matutina. Los protocolos de Huberman exactamente como están diseñados. Exposición al sol, horario de ejercicio, cafeína retrasada, exposición al frío, todo. Pero agrega un elemento. 5 minutos de reflexión no estructurada antes de que comiencen los protocolos. No llevar un diario con indicaciones. No practicar la gratitud con estructura. Solo sentarse con la pregunta: ¿para qué me estoy optimizando hoy? Esto activa la red neuronal por defecto antes de que la función ejecutiva tome el control. Conecta la optimización con el significado antes de que comience el rendimiento. Se siente pequeño. Es neurológicamente esencial. Integración del mediodía. 15 minutos de imaginación activa. Sin objetivos, sin métricas, sin optimización. Solo permitir que tu conciencia divague libremente. La práctica de Carl Jung. La neurociencia moderna lo llamaría activación estratégica del modo por defecto. Tu cerebro necesita esto para mantener la continuidad narrativa. Sin él, la optimización erosiona lentamente tu sentido del ser. Con él, el rendimiento y el propósito permanecen conectados. Reflexión nocturna. Después de la visualización del atardecer y el protocolo de temperatura de Huberman, antes de que comience la optimización del sueño, 10 minutos preguntando: ¿qué partes de mí mismo suprimí hoy para mantener mis protocolos? No para juzgar, no para cambiar, solo para reconocer, para mantener la conciencia de lo que cuesta la optimización, para prevenir la acumulación de la sombra. Esta simple práctica previene la crisis de integración que la mayoría de los optimizadores no ven venir. El vacío que emerge después de 12 a 18 meses de pura adherencia al protocolo. Integración semanal. 1 hora de tiempo completamente no estructurado, sin productividad, sin optimización, sin protocolos.
solo ser. Aquí es donde ocurre la integración más profunda del modo por defecto, donde tu ser puede emerger más plenamente, donde las preguntas de significado tienen espacio para desarrollarse. Para los de alto rendimiento, esta hora se siente imposible, despilfarradora, improductiva. Neurológicamente, es lo que previene el vacío optimizado, lo que te mantiene completo mientras te mantiene optimizado. Evaluación mensual, no solo UFC y puntajes de sueño, sino métricas de significado. Evaluación de propósito, preguntas de identidad. ¿Me estoy volviendo más integrado o solo más eficiente? ¿Mi optimización está sirviendo a mi ser completo o solo a mi ego de rendimiento? ¿Me estoy desarrollando como humano o solo mejorando como máquina? Carl Jung llamaría a esto verificar tu progreso de individuación. La neurociencia lo llamaría monitorear la integridad narrativa, práctica esencial de cualquier manera. Esta es la capa faltante, el protocolo para la integración que funciona junto con la optimización biológica. La práctica que previene la crisis, que los datos de Huberman confirman, pero sus métodos no abordan. Sofía implementa esto ahora, todavía optimizada, pero integrada, todavía de alto rendimiento, pero completa. Su VFC se mantuvo elevada. Su sueño siguió siendo excelente, su función cognitiva se mantuvo aguda, pero ahora ella sabe por qué se está optimizando. ¿Qué propósito guía sus protocolos? ¿En quién se está convirtiendo más allá de sus métricas? Ella no solo está biológicamente perfeccionada, está psicológicamente integrada, no solo actuando, viviendo. Esto es lo que Carl Jung prometió, lo que la neurociencia de Huberman permite, lo que los protocolos solos no pueden crear. Integración más optimización, psicología más biología, significado más rendimiento, plenitud. Y esto es lo que necesitas aceptar sobre esto. Esto es lo que hace este camino más difícil, pero necesario. Una vida integrada es más desordenada que una optimizada. Tus métricas no siempre serán perfectas. Tus protocolos a veces se desviarán por el significado. Tu rendimiento ocasionalmente cederá ante el propósito. La vida puramente optimizada es más limpia, más medida, más controlada y, en última instancia, vacía. La vida integrada es compleja, a veces contradictoria, más difícil de rastrear e infinitamente más significativa. Tienes que elegir qué crisis quieres. La crisis de la optimización sin integración que llega en 12 a 18 meses, o el desafío continuo de mantenerte integrado mientras permaneces optimizado. Una es inevitable vacío, la otra es plenitud sostenible, más desordenada, más rica, real. Sofía eligió la integración, no abandonando la optimización, completándola, haciéndola servir a algo más profundo que solo mejores métricas. Su vida es menos perfecta ahora, sus rutinas tienen huecos, sus protocolos tienen flexibilidad y nunca se ha sentido más viva, porque no solo está optimizada, está completa, no solo actuando, viviendo, no solo siguiendo protocolos, integrando el propósito. Esto es lo que los protocolos de Huberman no pueden darte por sí solos. Esto es lo que solo la integración de Carl Jung proporciona. Esta es la capa que falta que has estado buscando. El vacío que sientes no es un fallo del protocolo, es la integración llamando. Tu biología está optimizada, tu psicología necesita desarrollo, tu función ejecutiva está perfeccionada, tu red neuronal por defecto necesita activación. No estás roto, estás experimentando exactamente lo que Carl Jung predijo y la investigación de Andrew Huberman confirma.
La crisis de integración, el momento en que la optimización sola revela sus límites. La solución no es otro protocolo, es integración. Práctica diaria, proceso desordenado, trabajo esencial. 5 minutos de reflexión matutina, 15 minutos de imaginación al mediodía, 10 minutos de conciencia nocturna, 1 hora semanal sin estructura, evaluación mensual del significado. Estos no son trucos de productividad, son prácticas de integración. No te optimizan aún más, te hacen completo. Y la plenitud sostiene lo que la optimización sola no puede. Rendimiento a largo plazo, logros significativos, excelencia sostenible, vida integrada. La psicología profunda de Carl Jung más la neurociencia de Andrew Huberman, integración más optimización, propósito más rendimiento, el sistema completo. Si esta revelación sobre la crisis de integración te mostró algo que los protocolos solos no pueden proporcionar, si comprender por qué la optimización sin integración crea vacío, cambia todo tu enfoque. Apoya esta investigación. El botón de supergracias no es solo agradecimiento. Es financiar el trabajo que la industria de la optimización no quiere que se discuta. Investigación que admite que los protocolos tienen límites. Integración que amenaza el modelo de renovación trimestral del programa. Cada video como este requiere leer las obras completas de Carl Jung junto con los últimos estudios de neurociencia. Encontrar las conexiones que otros neo quieren ver. Admitir que la optimización biológica sin la integración psicológica crea una crisis predecible. Cuando haces clic en ese corazón dorado, estás apoyando a alguien dispuesto a decir que tu vacío no es un fracaso. Son datos. Tus métricas son perfectas, pero tu significado está faltando. Tus protocolos funcionaron, pero tu psicología necesita integración. No eres un consumidor de optimización interminable. Eres un ser humano completo que requiere integración más rendimiento, psicología más biología, significado más métricas. Sé parte de hacer posible la investigación honesta sobre la optimización. Apoya el trabajo que une a Carl Jung y Andrew Huberman en lugar de venderte el próximo protocolo. Una pregunta determinará todo. Una pregunta que los protocolos de Andrew Huberman no pueden responder, pero que la integración de Carl Jung exige. Cuando tu biología es perfecta, pero tu vida se siente vacía, ¿qué importa más? ¿Mejores métricas o un significado más profundo? ¿Optimizarás aún más o te integrarás finalmente? ¿Añadirás otro protocolo o comenzarás la imaginación activa? ¿Perfeccionarás tu función ejecutiva o activarás tu red neuronal por defecto? Tu respuesta determina si te quedas atrapado en la crisis de integración o comienzas el trabajo desordenado de volverte completo. La biología está optimizada. La psicología necesita desarrollo. Las métricas son perfectas. El significado necesita emergencia. El rendimiento está en su punto máximo. El propósito requiere descubrimiento. La crisis no va a desaparecer añadiendo protocolos. Te está llamando hacia la integración, hacia la capa que falta, hacia la plenitud. Comenta abajo qué vino primero para ti, el vacío optimizado o las preguntas sobre el significado. Comparte tu momento de crisis de integración. Veamos cuán universal es realmente este patrón. Equipo, los protocolos me salvaron, versus equipo, la integración fue la respuesta. Sé honesto, porque la honestidad es donde comienza la integración. Bienvenido a la optimización más la integración.
donde la biología de Andrew Huberman se encuentra con la psicología de Carl Jung, donde los protocolos sirven al propósito en lugar de reemplazarlo, donde te vuelves no solo mejor, sino completo. Esta es la transformación sostenible, más desordenada que la optimización pura, más rica que los protocolos interminables, real, integrada, completa. Tu crisis de integración está llamando, no con otro protocolo, con la práctica de la integración, no con mejores métricas, con un significado más profundo, no con una biología perfeccionada, con una psicología desarrollada. Ambos importan, biología y psicología, rendimiento y propósito, optimización e integración, todo juntos, completo.